Ley 28/2006, de 18 de julio, de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. Disposición derogada. Norma derogada, con efectos de 2 de octubre de 2016, por la Disposición Derogatoria Única.e, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Ref. BOE-A, 2015-105-66. No obstante, esta ley se mantendrá en vigor hasta que concluya el plazo de adaptación de las agencias existentes en el sector público estatal a la Ley 40/2015, para lo que fija un plazo de 3 años a contar desde su entrada en vigor, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta. Juan Carlos y Rey de España. A todos los que la presenten vieren y entendieren. Sabed que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en sancionar la siguiente ley. Exposición de motivos y necesidad y oportunidad de las agencias estatales. Satisfacer las necesidades y demandas ciudadanas con el nivel de calidad que en estos momentos la sociedad exige es un compromiso de los poderes públicos y, por ello, la adecuada y eficaz prestación de aquellos servicios públicos cuya gestión corresponde a la Administración General del Estado, requiere un nuevo enfoque organizativo y funcional de los organismos públicos que tienen encomendados estos servicios. El objetivo general de este nuevo marco de actuación es que los ciudadanos puedan visualizar de manera clara cuáles son los fines de los distintos organismos públicos y los resultados de la gestión que se ha encargado a cada uno de ellos, así como la forma en que se responsabilizan sus gestores por el cumplimiento de los objetivos que previamente han sido fijados de forma concreta y evaluable. La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado supuso una simplificación de la normativa de la Administración General del Estado y también de sus organismos públicos, dotando a estos de una regulación que constituye su régimen básico. No obstante, las rigideces que presentan los actuales modelos de gestión y la escasa autonomía con que cuentan los organismos públicos, sobre todo en su configuración de organismos autónomos, dificultan en gran medida la consecución de los objetivos antes indicados. Por ello, en los últimos años, se han buscado soluciones estructurales para intentar solventar problemas de gestión, fundamentalmente de naturaleza presupuestaria, económico-financiera y de gestión de personal, dando lugar, en muchos casos, a respuestas organizativas forzadas desde la perspectiva de los objetivos y funciones del organismo de que se trate, pero que llevan aparejado el establecimiento de un régimen de funcionamiento más flexible y superador de las rigideces que el régimen general presenta respecto de las materias indicadas. Ello ha dado lugar a una proliferación de entes que presentan un régimen jurídico singular, básicamente del derecho privado y al margen de las configuraciones generales de los organismos públicos. Baste indicar, como comprobación de estas consideraciones, que de un total de 138 organismos públicos que existen en la actualidad, 47 presentan la peculiaridad de disponer cada uno de su propio régimen regulador, cifra considerable si se tiene en cuenta que, inicialmente, esta categoría nació como complementaria de las categorías generales, de organismo autónomo y de entidad pública empresarial, para regular una serie limitada de entes que, por sus peculiaridades y el mayor grado de independencia que presentan respecto de la Administración General del Estado, no encajaban en las configuraciones generales. Se hace pues necesario incorporar a la Administración General del Estado una fórmula organizativa general, dotada de un mayor nivel de autonomía y de flexibilidad en la gestión, pero que, al mismo tiempo, refuerce los mecanismos de control de eficacia y promueva una cultura de responsabilización por resultados. Dicha fórmula, la constituyen las agencias estatales y su regulación, objeto de esta ley, permitirá implantar un modelo de gestión que equilibre adecuadamente los principios de autonomía, control y responsabilización por resultados, así como establecer un régimen general lo suficientemente operativo para dar cabida a aquellos organismos para los que la categoría de organismo autónomo es insuficiente, sin tener que acudir, como sucede en la actualidad, a soluciones particulares para cada caso. En efecto, un aspecto capital que se incorpora a la gestión de servicios públicos a través de las agencias estatales es la profundización en una nueva cultura de gestión que ha de apoyarse en el cumplimiento de objetivos claros, medibles y orientados hacia la mejora en la prestación del servicio, con las consiguientes ventajas para los usuarios y para los contribuyentes. Una de estas ventajas es el fortalecimiento de los mecanismos de la responsabilización por objetivos en la gestión pública.
Se trata de configurar a la agencia estatal como una organización dotada de una capacidad de decisión sobre los recursos asignados y de un nivel de autonomía en su funcionamiento que son las premisas necesarias para que se le pueda exigir una responsabilidad efectiva sobre el cumplimiento de los objetivos que tiene encomendados. En consecuencia, resulta esencial que la creación de una agencia comporte la prestación de servicios con alto nivel de calidad, con una cultura de gestión acorde a dicha finalidad y que sea fácilmente visualizable por los ciudadanos. Como correlato de lo anterior, el fortalecimiento de un modelo como el indicado ha de repercutir positivamente sobre los modos de funcionamiento de la Administración General del Estado, ya que ésta ha de fijar los objetivos y establecer un marco de evaluación y de control, mediante los oportunos indicadores que, sin interferir en la gestión de las agencias, aseguren su correcto funcionamiento, lo que, indirectamente, va a suponer, sin duda, una sustancial mejora en el ejercicio de las funciones de planificación, evaluación y control que han de desarrollarse desde la Administración. Otro aspecto resaltable en la ley es impulsar aquellos instrumentos que posibiliten conocer y evaluar el impacto que las políticas y servicios prestados por el Estado tienen sobre el ciudadano. A tal efecto, en la disposición adicional primera se autoriza al Gobierno para que cree una agencia destinada específicamente al cumplimiento de estos objetivos. Por último, hay que señalar que las agencias estatales no van a ser, sin más, un nuevo tipo de organismo público, sino la fórmula organizativa hacia la que, progresivamente, se van a reconducir aquellos organismos públicos existentes en la actualidad, cuya actividad y funciones se ajusten al concepto de agencia estatal y se estime oportuno y más eficaz su transformación en este tipo de organismo público. Asimismo, tras la entrada en vigor de esta ley, la agencia estatal será el tipo de organismo público que, con carácter general, se cree por la Administración General del Estado, para dar respuesta a sus necesidades de descentralización funcional, si bien, excepcionalmente, subsistirán los restantes tipos de organismos públicos. Estructura y contenido de la ley. La ley se estructura en 5 capítulos, 8 disposiciones adicionales y 2 disposiciones finales. El capítulo primero establece el objeto de la ley, la naturaleza y el régimen jurídico aplicable a las agencias estatales y los mecanismos de creación, constitución, modificación y extinción y supresión de estas. Dentro de este capítulo es de reseñar el proceso de creación de las agencias estatales, requiriéndose una previa autorización por ley, que determine el objeto de la agencia que se pretenda crear, y produciéndose mediante Real Decreto del Consejo de Ministros. El capítulo segundo trata sobre los aspectos relacionados con la organización de las agencias estatales, destacando que la ley regula los máximos órganos de gobierno, Consejo Rector y Presidente, y ejecutivos, director, dejando los restantes al estatuto, y que se resalta la importancia que se quiere dar a los mecanismos de control que han de implementarse en las agencias estatales, con la institucionalización de una comisión de control como órgano especializado del Consejo Rector para asegurar el correcto desarrollo de las funciones de la agencia y la consecución de los objetivos que tenga asignados. El capítulo tercero, relativo a la gestión transparente por objetivos, regula el contrato de gestión, instrumento clave en la configuración de las agencias estatales, pues va a ser el instrumento que ha de permitir fijar los compromisos que asume la agencia en la consecución de sus objetivos, y los planes estratégicos necesarios para ello, los niveles de calidad de los servicios prestados, los medios humanos, materiales y financieros que la agencia precisa y los efectos asociados al grado de cumplimiento de los objetivos establecidos y la consiguiente exigencia de responsabilidad al equipo directivo de la agencia. El capítulo cuarto, correspondiente a funcionamiento y medios, se compone de 3 secciones referidas, respectivamente, a contratación y patrimonio, régimen de personal y medios económico-financieros. En materia de personal es de destacar el mantenimiento del modelo general de función pública, evitándose así las transformaciones forzadas al régimen de personal laboral que han sido frecuentes en recientes procesos de configuración de organismos públicos, pero con mayores niveles de autonomía en la ordenación y provisión de los puestos de trabajo, la vinculación de la parte variable de las retribuciones a la productividad y cumplimiento de objetivos y, por último, la inclusión de la categoría de personal directivo de las agencias estatales que se proveerá, mediante procesos internos de selección.
En cuanto a los procedimientos de selección y de provisión de puestos de trabajo, la ley, además de garantizar su transparencia y la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, recoge previsiones expresas que garantizan el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, de acuerdo con las condiciones que, al respecto, están establecidas en el Real Decreto 227/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. En cuanto a los medios económico-financieros, la ley prevé una mayor capacidad de generar ingresos por parte de las agencias estatales, bien por la prestación de sus servicios o mediante la posibilidad de obtener ingresos por patrocinio. El capítulo V está dedicado a los aspectos de la gestión económico-financiera y se estructura en 3 secciones, correspondientes a presupuestos, contabilidad y control. El presupuesto de las agencias estatales tendrá carácter limitativo por su importe global y estimativo para la distribución interna de sus créditos, excepto los correspondientes a gastos de personal, estableciéndose un mecanismo de variaciones presupuestarias que se distribuye entre el ministro de Economía y Hacienda, las variaciones de la cuantía global y las que afecten a gastos de personal, y el director de la agencia a los restantes. Las agencias estatales estarán sujetas a los principios y al régimen de contabilidad establecidos para los entes públicos y, en materia de control, el control externo de su gestión económico-financiera corresponde al Tribunal de Cuentas y el interno a la Intervención General del Estado, quien lo ejercerá en la modalidad de control financiero permanente y auditoría pública. Por último, las disposiciones adicionales y finales prevén, respectivamente, la autorización para la creación de las distintas agencias estatales que se prevén en esta ley, el asesoramiento jurídico y la representación y defensa en juicio de las agencias estatales por los abogados del Estado, la autorización para la transformación de los actuales organismos públicos en agencias estatales y las excepciones a dicha transformación, la creación de nuevos organismos públicos, la autorización para modificar órganos colegiados regulados en ley y, finalmente, la modificación de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y la entrada en vigor de esta ley. Capítulo y disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. Esta ley establece el régimen jurídico, la naturaleza, la constitución y el funcionamiento de las agencias estatales que, de acuerdo con la ley de autorización, se creen por el gobierno para la gestión de los programas correspondientes a políticas públicas de la competencia del Estado en los términos establecidos en el artículo 2. Artículo 2. Naturaleza y régimen jurídico. 1. Las agencias estatales son entidades de derecho público, dotadas de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, facultadas para ejercer potestades administrativas, que son creadas por el gobierno para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas públicas que desarrolle la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias. Las agencias estatales están dotadas de los mecanismos de autonomía funcional, responsabilidad por la gestión y control de resultados establecidos en esta ley. 2. Las agencias estatales se rigen por esta ley y, en su marco, por el estatuto propio de cada una de ellas. Supletoriamente por las normas aplicables a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado que les correspondan en cada caso. 3. Las resoluciones del Consejo Rector y del director de la agencia ponen fin a la vía administrativa. Artículo 3. Creación. 1. La creación de agencias estatales requiere autorización por ley y se produce con la aprobación de su estatuto por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y adoptado a propuesta conjunta de los Ministerios de Administraciones Públicas y Economía y Hacienda. 2. La ley que autorice la creación establecerá el objeto de la agencia estatal y sus fines generales. El anteproyecto de ley de autorización de la creación de la agencia estatal que se presente al Gobierno deberá ser acompañado del proyecto de estatuto y de la memoria. Asimismo, a efectos de lo previsto en el apartado 4 del artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el proyecto de estatuto y la memoria tienen la consideración de antecedentes necesarios del proyecto de ley de autorización de la creación de la agencia estatal. 3. La iniciativa de creación de las agencias estatales corresponde a los ministerios competentes o afectados por razón de la materia, los cuales deberán elaborar una memoria y un proyecto de estatuto. 4. Dicha memoria deberá precisar el objeto de la agencia estatal a crear, justificando la previa determinación de aquel por la ley, y los objetivos perseguidos con su creación.
Se indicarán, asimismo, las consecuencias organizativas y económico-financieras derivadas de la creación de las agencias, así como información sobre el rango orgánico de sus órganos directivos, en su caso, los recursos humanos necesarios, las retribuciones del personal y la propuesta del marco de actuación en materia de recursos humanos. La memoria contendrá el plan inicial de actuación de la agencia hasta tanto se apruebe el contrato de gestión previsto en el artículo 13. 5. El estatuto deberá tener, en todo caso, el siguiente contenido. A. Las funciones a desarrollar por la agencia estatal y, en su caso, las facultades decisorias correspondientes a las competencias de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos que se atribuyan a dicha agencia. B. La determinación de la sede, estructura orgánica, con la concreción, en su caso, de los otros órganos de gobierno que se creen, así como las facultades de cada uno de ellos y la forma de designación de sus componentes, régimen de funcionamiento y desarrollo de la actividad, con indicación de aquellos cuyos actos y resoluciones son definitivos en vía administrativa. C. Los medios personales, materiales y económico-financieros y patrimonio que se le adscriben. D. La determinación del carácter temporal, en su caso, de la agencia a crear, con especificación de los objetivos a que se vincula la vida de aquella o del plazo en que se fija su duración. 6. Los estatutos podrán prever la participación de otras administraciones públicas en el Consejo Rector de las agencias, en los términos y condiciones que se determinen en los mismos. 7. Formulada una iniciativa conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, esta será remitida a los Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda, quienes, tras la aprobación de la memoria junto con los Ministerios de Iniciativa, procederán a la tramitación del Real Decreto aprobatorio del Estatuto de la Agencia, previsto en el número 1 de este artículo. En la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos de la agencia, incluyendo los aspectos relativos a la organización, estructura y marco de actuación en materia de recursos humanos y retribuciones, participarán los representantes del personal, o las organizaciones sindicales, en los términos previstos en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación. Artículo 4. Constitución y puesta en funcionamiento. La constitución y puesta en funcionamiento de las agencias estatales tienen lugar en los términos que disponga el estatuto de cada una de ellas. Artículo 5. Modificación del estatuto. La modificación del estatuto de las agencias estatales se realiza a iniciativa de los ministerios de adscripción, o de la propia agencia, a través de estos, y se aprueba por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y adoptado a propuesta conjunta de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda. Artículo 6. Extinción y supresión. 1. Las agencias estatales se extinguen por el transcurso del tiempo de vigencia establecido en el estatuto o el cumplimiento de sus fines o de los objetivos para los que fueron creadas, o que sus competencias sean asumidas por las comunidades autónomas. 2. Las agencias estatales se suprimen mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios de Adscripción y a propuesta conjunta de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda, que determinará el destino de los bienes, y las medidas aplicables al personal en el marco de la legislación reguladora de cada tipo de personal. 3. Desde su extinción o supresión, las agencias estatales entran en período de liquidación en la forma que se determine en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y en el Estatuto. Capítulo I. Organización. Artículo 7. Estructura y adscripción. 1. Las agencias estatales se estructuran en los órganos de gobierno, ejecutivos y de control previstos en esta ley y los complementarios que se determinen en su respectivo estatuto. La designación de sus titulares y miembros se ajustará al criterio de paridad entre hombre y mujer. 2. Las agencias estatales se adscriben a los ministerios que hayan ejercido la iniciativa de su creación, en los términos que se determinen en los reales decretos de creación. Artículo 8. Órganos de gobierno. Los máximos órganos de gobierno de las agencias estatales son su presidente y el Consejo Rector. El estatuto puede, no obstante, prever otros órganos de gobierno con atribuciones distintas y, en todo caso, subordinadas a las del Consejo Rector. Artículo 9. El presidente. El presidente de la agencia, que lo es de su Consejo Rector, es nombrado y separado por el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de adscripción. Sus competencias, además de las que le correspondan como presidente de un órgano colegiado, se determinarán, en su caso, en el estatuto de la agencia. Artículo 10. El Consejo Rector. 1.
El estatuto de las agencias estatales determina la composición y el régimen aplicable a los miembros del Consejo Rector, respetando en todo caso las siguientes reglas. A. Los miembros del Consejo Rector son nombrados por el ministro de adscripción, quien designará directamente a un máximo de la mitad de sus componentes. B. El director es miembro nato del Consejo Rector. C. En las agencias estatales con objeto interministerial, cada uno de los ministerios responsables últimos de las funciones encomendadas a aquella debe contar con al menos un representante en el Consejo Rector. D. En las agencias estatales con participación de las administraciones autonómicas, los representantes de las mismas serán designados directamente por las comunidades autónomas. E. El secretario será designado por el Consejo Rector. F. Los representantes de los trabajadores que sean designados por parte de las organizaciones sindicales más representativas, siempre que los medios personales, la estructura organizativa, el régimen de funcionamiento y los cometidos lo permitan. 2. Son atribuciones mínimas del Consejo Rector. A. La propuesta del contrato de gestión de la agencia. B. La aprobación de los objetivos y planes de acción anuales y plurianuales, así como de los criterios cuantitativos y cualitativos de medición del cumplimiento de dichos objetivos y del grado de eficiencia en la gestión, en el marco de lo establecido en el contrato de gestión. C. La aprobación del anteproyecto de los presupuestos anuales y de la contracción de cualesquiera obligaciones de carácter plurianual dentro de los límites fijados en el contrato de gestión. D. El control de la gestión del director y la exigencia a este de las responsabilidades que procedan. E. El seguimiento, la supervisión y el control superiores de la actuación de la agencia estatal. F. La aprobación de un informe general de actividad y de cuantos extraordinarios considere necesarios sobre la gestión, valorando los resultados obtenidos y consignando las deficiencias observadas. G. La aprobación de las cuentas anuales y, en su caso, la distribución del resultado del ejercicio, de acuerdo con la legislación presupuestaria. H. La determinación de los criterios de selección. 3. El funcionamiento y régimen aplicable al Consejo Rector se ajusta a lo establecido en esta ley y, en lo no dispuesto en la misma, al régimen previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común para los órganos colegiados. Artículo 11. Órganos ejecutivos. 1. El órgano ejecutivo de la agencia es el director. Es nombrado y separado por el Consejo Rector a propuesta del presidente entre personas que reúnan las cualificaciones necesarias para el cargo, según se determine en el estatuto. 2. El director es el responsable de la dirección y gestión ordinaria de la agencia, ejerciendo las competencias inherentes a dicha dirección, así como las que expresamente se le atribuyen en esta ley y en el estatuto de la agencia, y las que le delegue el Consejo Rector. 3. Los estatutos podrán determinar, en función de las características propias de cada agencia, la asunción por parte del presidente de las funciones atribuidas al director en esta ley. Artículo 12. Comisión de control. En el seno del Consejo Rector se constituirá una comisión de control, con la composición que se determine en los estatutos. Corresponde a la Comisión de Control informar al Consejo Rector sobre la ejecución del contrato de gestión y, en general, sobre todos aquellos aspectos relativos a la gestión económico-financiera que deba conocer el propio Consejo y que se determinen en los estatutos. Capítulo I. Gestión transparente por objetivos. Artículo 13. Contrato de gestión. 1. La actuación de las agencias estatales se produce, con arreglo al plan de acción anual, bajo la vigencia y con arreglo al pertinente contrato plurianual de gestión. 2. El contrato de gestión ha de establecer, como mínimo y para el período de su vigencia, los siguientes extremos. A. Los objetivos a perseguir, los resultados a obtener y, en general, la gestión a desarrollar. B. Los planes necesarios para alcanzar los objetivos, con especificación de los marcos temporales correspondientes y de los proyectos asociados a cada una de las estrategias y sus plazos temporales, así como los indicadores para evaluar los resultados obtenidos. C. Las previsiones máximas de plantilla de personal y el marco de actuación en materia de gestión de recursos humanos. D. Los recursos personales, materiales y presupuestarios a aportar para la consecución de los objetivos. E. Los efectos asociados al grado de cumplimiento de los objetivos establecidos por lo que hace a exigencia de responsabilidad por la gestión de los órganos ejecutivos y el personal directivo, así como el montante de masa salarial destinada al complemento de productividad o concepto equivalente del personal laboral.
F. El procedimiento a seguir para la cobertura de los déficits anuales que, en su caso, se pudieran producir por insuficiencia de los ingresos reales respecto de los estimados y las consecuencias de responsabilidad en la gestión que, en su caso, deban seguirse de tales déficits. G. El procedimiento para la introducción de las modificaciones o adaptaciones anuales que, en su caso, procedan. 3. En el contrato de gestión se determinarán los mecanismos que permitan la exigencia de responsabilidades a que se refiere la letra E, del apartado anterior por incumplimiento de objetivos. Artículo 14. Elaboración y aprobación del contrato de gestión. 1. El Consejo Rector de cada agencia aprueba la propuesta de contrato inicial de gestión, en el plazo de 3 meses desde su constitución. Los posteriores contratos de gestión se presentarán en el último trimestre de la vigencia del anterior. 2. La aprobación del contrato de gestión tiene lugar por orden conjunta de los Ministerios de Adscripción, de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda, en un plazo máximo de 3 meses a contar desde su presentación. En el caso de no ser aprobado en este plazo mantendrá su vigencia el contrato de gestión anterior. Artículo 15. El plan de acción, el informe de actividad y las cuentas anuales. 1. El Consejo Rector de la Agencia Estatal, a propuesta del director de esta, aprueba. A. El plan de acción del año en curso, sobre la base de los recursos disponibles y antes del día 1 de febrero de cada año. B. El informe general de actividad correspondiente al año inmediatamente anterior, con anterioridad al 30 de junio del año en curso. C. Las cuentas anuales acompañadas del informe de auditoría de cuentas, con anterioridad al 30 de junio del año en curso. 2. Los documentos a que se refiere el apartado anterior son públicos, teniendo los ciudadanos acceso a su contenido desde su aprobación. En los estatutos de las agencias estatales se incorporarán los mecanismos precisos para garantizar dicho acceso. 3. Las agencias estatales, a través del presidente de su Consejo Rector, informarán a los departamentos citados en el artículo 14.2 acerca de la ejecución y cumplimiento de los objetivos fijados en el contrato de gestión. Capítulo I. Funcionamiento y medios. Sección 1. Contratación y patrimonio. Artículo 16. Contratación. 1. La contratación de las agencias estatales se rige por la normativa aplicable al sector público. 2. Las sociedades mercantiles y fundaciones creadas o participadas mayoritariamente por las agencias estatales, deberán ajustar su actividad contractual, en todo caso, a los principios de publicidad y concurrencia. Artículo 17. Patrimonio. 1. Las agencias estatales tendrán, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio, distinto del de la Administración General del Estado, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares. 2. La gestión y administración de los bienes y derechos propios, así como de aquellos del patrimonio del Estado que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo con lo señalado en sus estatutos, con sujeción, en todo caso, a lo establecido para los organismos públicos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las administraciones públicas. 3. Los estatutos de las agencias estatales podrán prever que los bienes inmuebles propios de estas que dejen de ser necesarios para el cumplimiento de sus fines puedan ser enajenados por las mismas, previa comunicación al Ministerio de Economía y Hacienda. Sección 2. Personal. Artículo 18. Personal de las agencias estatales. 1. Sin perjuicio del personal directivo previsto en el artículo 23, el personal al servicio de las agencias estatales está constituido por: A. El personal que esté ocupando puestos de trabajo en servicios que se integren en la agencia estatal en el momento de su constitución. B. El personal que se incorpore a la agencia estatal desde cualquier administración pública por los correspondientes procedimientos de provisión de puestos de trabajo previstos en esta ley. C. El personal seleccionado por la agencia estatal, mediante pruebas selectivas convocadas al efecto en los términos establecidos en esta ley. 2. El personal a que se refieren las letras A y B del apartado anterior mantiene la condición de personal funcionario, estatutario o laboral de origen, de acuerdo con la legislación aplicable. 3. El personal funcionario y estatutario se rige por la normativa reguladora de la función pública correspondiente, con las especialidades previstas en esta ley y las que, conforme a ella, se establezcan en el estatuto de cada agencia. El personal laboral se rige por el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y el resto de la normativa laboral.
Artículo 19. Procedimientos de selección. 1. La selección del personal al que se refiere el artículo 18, 1c, se realiza mediante convocatoria pública y de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como de acceso al empleo público de las personas con discapacidad. A tal efecto, y en el período previsto en el contrato de gestión a que se refiere el artículo 13 de tal ley, las agencias estatales determinan sus necesidades de personal a cubrir mediante pruebas selectivas. Aprobado el contrato de gestión, la previsión de necesidades de personal se incorpora a la oferta anual de empleo de la correspondiente agencia estatal, que se integra en la oferta de empleo público estatal, de conformidad con lo que establezca la Ley Anual de Presupuestos Generales del Estado. 2. Las agencias estatales seleccionan a través de sus propios órganos de selección, a su personal laboral de acuerdo con los requisitos y principios establecidos en el apartado anterior. Las convocatorias de selección de personal funcionario se efectuarán por el ministerio al que se encuentren adscritos los cuerpos o escalas correspondientes, y, excepcionalmente por la propia agencia mediante convenio suscrito al efecto. 3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la selección de personal directivo se realiza conforme lo previsto en el artículo 23 de esta ley. 4. Los órganos de representación del personal de la agencia serán tenidos en cuenta en los procesos de selección que se lleven a cabo. Artículo 20. Procedimientos de provisión de puestos de trabajo y movilidad de personal funcionario. 1. Las agencias estatales elaboran, convocan y, a propuesta de órganos especializados en selección de personal, resuelven las correspondientes convocatorias de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario, de conformidad con los principios generales y procedimientos de provisión establecidos en la normativa de función pública. 2. La movilidad de los funcionarios destinados en las agencias estatales podrá estar sometida a la condición de autorización previa en las condiciones y con los plazos que se determinen en sus estatutos y de acuerdo con la normativa de función pública. Artículo 21. Ordenación de puestos de trabajo. 1. Las agencias estatales disponen de su relación de puestos de trabajo, elaborada y aprobada por la propia agencia dentro del marco de actuación que, en materia de recursos humanos, se establezca en el contrato de gestión. 2. El personal que preste sus servicios en las agencias estatales verá reconocido su derecho a la promoción dentro de una carrera profesional evaluable, en el marco del Estatuto del Empleado Público. Dicha carrera tendrá elementos que permitan criterios de homogeneidad dentro de agencias del mismo ámbito, facilitando similares retribuciones para niveles profesionales semejantes y posibilitando las medidas de movilidad entre el personal de aquellas, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20, 2. Artículo 22. Régimen retributivo. 1. Los conceptos retributivos del personal funcionario y estatutario de las agencias estatales, son los establecidos en la normativa de función pública de la Administración General del Estado y sus cuantías se determinarán en el marco del correspondiente contrato de gestión, de conformidad con lo establecido en dicha normativa y en las leyes de presupuestos generales del Estado. 2. Las condiciones retributivas del personal laboral son las determinadas en el convenio colectivo de aplicación y en el respectivo contrato de trabajo y sus cuantías se fijarán de acuerdo con lo indicado en el apartado 1 anterior. 3. La cuantía de la masa salarial destinada al complemento de productividad, o concepto equivalente del personal laboral, está en todo caso vinculada al grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el contrato de gestión. Artículo 23. Personal directivo. 1. El personal directivo de las agencias estatales es el que ocupa los puestos de trabajo determinados como tales en el estatuto de las mismas en atención a la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de las tareas a ellos asignadas. 2. El personal directivo de las agencias estatales es nombrado y cesado por su consejo rector a propuesta de sus órganos ejecutivos, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia entre titulados superiores preferentemente funcionarios, y mediante procedimiento que garantice el mérito, la capacidad y la publicidad. El proceso de provisión podrá ser realizado por los órganos de selección especializados a los que se refiere el apartado 1 del artículo 20, que formularán propuesta motivada al director de la agencia estatal, incluyendo 3 candidatos para cada puesto a cubrir. Cuando el personal directivo de las agencias tenga la condición de funcionario permanecerá en la situación de servicio activo en su respectivo cuerpo o escala o en la que corresponda con arreglo a la legislación laboral si se trata de personal de este carácter. 3.
El estatuto de las agencias estatales puede prever puestos directivos de máxima responsabilidad a cubrir, en régimen laboral, mediante contratos de alta dirección. 4. El personal directivo está sujeto, en el desarrollo de sus cometidos, a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia, eficiencia y cumplimiento de la legalidad, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que le hayan sido fijados. 5. El personal directivo percibe una parte de su retribución como incentivo de rendimiento, mediante el complemento correspondiente que valore la productividad, de acuerdo con los criterios y porcentajes que se establezcan por el Consejo Rector, a propuesta de los órganos directivos de la agencia estatal. Sección 3. Medios económico-financieros. Artículo 24. Recursos económicos. 1. Las agencias estatales se financian con los siguientes recursos. A. Las transferencias consignadas en los presupuestos generales del Estado. B. Los ingresos propios que perciba como contraprestación por las actividades que pueda realizar, en virtud de contratos, convenios o disposición legal, para otras entidades públicas, privadas o personas físicas. C. La enajenación de los bienes y valores que constituyan su patrimonio. D. El rendimiento procedente de sus bienes y valores. E. Las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias y legados y otras aportaciones a título gratuito de entidades privadas y de particulares. F. Los ingresos recibidos de personas físicas o jurídicas como consecuencia del patrocinio de actividades o instalaciones. G. Los demás ingresos de derecho público o privado que estén autorizadas a percibir. H. Cualquier otro recurso que pudiera serles atribuido. 2. En aquellos supuestos expresamente previstos en los estatutos, y solo en la medida que tengan capacidad para generar recursos propios suficientes, las agencias podrán financiarse con cargo a los créditos previstos en el capítulo 8 de los presupuestos generales del Estado adjudicados de acuerdo con procedimientos de pública concurrencia y destinados a financiar proyectos de investigación y desarrollo. La Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio establecerá los límites de esta financiación. 3. Los recursos que se deriven de los apartados B, E, F y G, del número 1 anterior, y no se contemplen inicialmente en el presupuesto de las agencias estatales se podrán destinar a financiar mayores gastos por acuerdo de su director. Artículo 25. Endeudamiento. 1. El recurso al endeudamiento está prohibido a las agencias estatales, salvo que por ley se disponga lo contrario. 2. No obstante, y con objeto de atender desfases temporales de tesorería, las agencias estatales pueden recurrir a la contratación de pólizas de crédito o préstamo, siempre que el saldo vivo no supere el 5% de su presupuesto. Capítulo V. Gestión económico-financiera. Sección 1. Presupuestos. Artículo 26. Anteproyecto de presupuesto. 1. El Consejo Rector elaborará y aprobará el anteproyecto de presupuesto de la agencia, conforme a lo dispuesto en el contrato de gestión y a lo previsto en el artículo 27.1 siguiente. 2. El anteproyecto de presupuesto de la agencia será remitido al Ministerio de Adscripción para su examen, que dará posterior traslado del mismo al Ministerio de Economía y Hacienda. Una vez analizado por este último departamento ministerial, el anteproyecto se incorpora al de Presupuestos Generales del Estado para su aprobación por el Consejo de Ministros y remisión a las Cortes Generales, consolidándose con el de las restantes entidades que integran el sector público estatal. Artículo 27. Estructura, contenido y modificación del presupuesto. 1. El Ministerio de Economía y Hacienda establece la estructura del presupuesto de las agencias estatales, así como la documentación que se debe acompañar al mismo. 2. El presupuesto de gastos de las agencias estatales, en los términos establecidos en esta sección, tiene carácter limitativo por su importe global y carácter estimativo para la distribución de los créditos en categorías económicas, con excepción de los correspondientes a gastos de personal que en todo caso tienen carácter limitativo y vinculante por su cuantía total, y de las subvenciones nominativas y las atenciones protocolarias y representativas que tendrán carácter limitativo y vinculante cualquiera que sea el nivel de la clasificación económica al que se establezcan. 3. La autorización de las variaciones presupuestarias corresponde a. Al Ministro de Economía y Hacienda, las variaciones de la cuantía global del presupuesto y las que afecten a gastos de personal, a iniciativa del director y propuesta del Consejo Rector, salvo las previstas en la letra siguiente.
Asimismo, corresponde al ministro de Economía y Hacienda acordar o denegar las modificaciones presupuestarias, en los supuestos de competencia de los directores de las agencias estatales, cuando exista informe negativo de la intervención delegada y el titular de la competencia lo remita en discrepancia al ministro de Economía y Hacienda. B. Al director de la propia agencia estatal, todas las restantes variaciones, incluso en la cuantía global cuando sean financiadas con recursos derivados de los apartados B, E, F y G, del artículo 24.1 por encima de los inicialmente presupuestados, no afecten a gastos de personal y existan garantías suficientes de su efectividad, dando cuenta inmediata a la Comisión de Control. 4. Los remanentes de tesorería que resulten de la liquidación del ejercicio presupuestario no afectados a la financiación del presupuesto del ejercicio siguiente, podrán aplicarse al presupuesto de ingresos y destinarse a financiar incremento de gastos por acuerdo del director, dando cuenta a la Comisión de Control. Los déficits derivados del incumplimiento de la estimación de ingresos anuales se compensarán en la forma que se prevea en el contrato de gestión. 5. Compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros. 1. Las agencias estatales podrán adquirir compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que no se superen alguno de los siguientes límites. A. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a 4. B. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al importe total de cada programa, excluido el capítulo de gastos de personal y los restantes créditos que tengan carácter vinculante, los siguientes porcentajes. El 70% en el ejercicio inmediato siguiente, el 60% en el segundo ejercicio y el 50% en los ejercicios tercero y cuarto. 2. En el caso de gastos de personal o de otros que tengan carácter vinculante, podrán adquirirse compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros dentro de los límites señalados anteriormente, tomando como referencia de cálculo su dotación inicial. 3. El gobierno podrá acordar la modificación de los límites anteriores en los casos especialmente justificados. A estos efectos, el ministro de Economía y Hacienda, a iniciativa de la agencia estatal correspondiente, elevará al Consejo de Ministros la oportuna propuesta, previo informe de la Dirección General de Presupuestos. Artículo 28. Ejecución del presupuesto. La ejecución del presupuesto de las agencias estatales corresponde a sus órganos ejecutivos, que elaboran y remiten a la Comisión de Control, mensualmente, un estado de ejecución presupuestaria. Sección 2. Contabilidad. Artículo 29. Contabilidad. 1. Las agencias estatales deberán aplicar los principios contables que les corresponda de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la Ley General Presupuestaria, con la finalidad de asegurar el adecuado reflejo de las operaciones, los costes y los resultados de su actividad, así como de facilitar datos e información con trascendencia económica. 2. Corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado establecer los criterios que precise la aplicación de la normativa contable a las agencias estatales, en los términos establecidos por la legislación presupuestaria para las entidades del sector público estatal. 3. Las agencias estatales dispondrán de a. Un sistema de información económica que muestre, a través de estados e informes, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto. Proporcione información de costes sobre su actividad que sea suficiente para una correcta y eficiente adopción de decisiones. B. Un sistema de contabilidad de gestión que permita efectuar el seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos en el contrato de gestión. 4. La Intervención General de la Administración del Estado establece los requerimientos funcionales y, en su caso, los procedimientos informáticos, que deberán observar las agencias estatales para cumplir lo dispuesto en este artículo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley General Presupuestaria. Artículo 30. Cuentas anuales. 1. Las cuentas anuales de las agencias estatales se formulan por su director en el plazo de 3 meses desde el cierre del ejercicio económico. Una vez auditadas dichas cuentas por la Intervención General de la Administración del Estado son sometidas al Consejo Rector, para su aprobación antes del 30 de junio del año siguiente al que se refieran. 2. Una vez aprobadas por el Consejo Rector, las cuentas se remitirán a través de la Intervención General de la Administración del Estado al Tribunal de Cuentas para su fiscalización. Dicha remisión a la Intervención General se realizará dentro de los 7 meses siguientes a la terminación del ejercicio económico. Sección 3. Control. Artículo 31. Control.
1. El control externo de la gestión económico-financiera de las agencias estatales corresponde al Tribunal de Cuentas de acuerdo con su normativa específica. 2. El control interno de la gestión económico-financiera de las agencias estatales corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado, y se realizará bajo las modalidades de control financiero permanente y de auditoría pública, en las condiciones y en los términos establecidos en la Ley General Presupuestaria. El control financiero permanente se realizará por las intervenciones delegadas en las agencias estatales, bajo la dependencia funcional de la Intervención General de la Administración del Estado. 3. Sin perjuicio del control establecido en el número 2 anterior, las agencias estatales estarán sometidas a un control de eficacia que será ejercido, a través del seguimiento del contrato de gestión, por los ministerios de adscripción. Dicho control tiene por finalidad comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y la adecuada utilización de los recursos asignados. Disposición adicional primera. Autorización para la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios e informe anual al Congreso de los Diputados. 1. Se autoriza al Gobierno para la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, adscrita al Ministerio de Administraciones Públicas, cuyo objeto es la promoción y realización de evaluaciones de las políticas y programas públicos cuya gestión corresponde a la Administración General del Estado, favoreciendo el uso racional de los recursos públicos y el impulso de la gestión de la calidad de los servicios. 2. El Consejo de Ministros aprobará anualmente los programas y políticas públicas cuya evaluación incluirá la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios en su plan de trabajo. 3. La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios presentará anualmente un informe al Congreso de los Diputados acerca de la actividad desplegada por las agencias estatales y sus compromisos para mejorar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos. 4. La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios podrá evaluar políticas y programas públicos gestionados por las comunidades autónomas, previo convenio con estas y en los términos que el propio convenio establezca. Disposición adicional segunda. Autorización para la creación de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. 1. Se autoriza al Gobierno para la creación de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, adscrita al Ministerio de la Presidencia, cuyo objeto es la edición, publicación, impresión, distribución, comercialización y venta del Boletín Oficial del Estado y otras publicaciones oficiales. 2. La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado tendrá la consideración de medio propio instrumental de la Administración General del Estado y de sus organismos y entidades de derecho público en las materias que constituyen sus fines. 3. Su estatuto establecerá el régimen jurídico y económico de las actividades desarrolladas como medio propio de la Administración General del Estado, de conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Disposición adicional tercera. Autorización legal para la creación de agencias estatales. 1. Teniendo en cuenta la particular trascendencia de los sectores de actividad y de los servicios públicos concernidos, así como la conveniencia de que su gestión esté dotada del marco de flexibilidad, responsabilidad por la gestión y control de resultados previsto en esta ley, se autoriza al Gobierno para la creación de las siguientes agencias estatales con los siguientes objetos y fines y dentro de las competencias que corresponde ejercer a la Administración General del Estado. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para el fomento, coordinación, desarrollo y difusión de la investigación científica y tecnológica, de carácter pluridisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, así como a la formación de personal y el asesoramiento a entidades públicas y privadas en estas materias. Agencia Estatal Antidopaje de España, para la realización de las actividades materiales de prevención, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, así como la ejecución e impulso de una política de investigación en materia de control del dopaje y de la protección de la salud del deportista. Agencia Estatal de Inmigración y Emigración, para el desarrollo y la ejecución de las competencias estatales en materia de regulación e integración social de los inmigrantes, así como para la programación y gestión de las diversas actuaciones de asistencia y apoyo a los emigrantes españoles en el extranjero.
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, para la ejecución de las funciones de ordenación, supervisión e inspección de la seguridad del transporte aéreo y de los sistemas de navegación aérea y de seguridad aeroportuaria en sus vertientes de inspección y control de productos aeronáuticos, de actividades aéreas y del personal aeronáutico. Así como, para las funciones de detección, análisis y evaluación de los riesgos de seguridad en este modo de transporte. Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, para la detección, análisis y evaluación de los riesgos de seguridad en el transporte por ferrocarril. En el ámbito de la competencia estatal, ejercerá las funciones de autoridad responsable de la seguridad ferroviaria, tal y como se establece en la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario, y en particular, la ordenación, inspección y supervisión de la seguridad de todos los elementos del sistema ferroviario, tanto en relación a las infraestructuras, el material rodante, el personal ferroviario, como a la operación ferroviaria. Asimismo, llevará a cabo las funciones relacionadas con la interoperabilidad del sistema ferroviario de competencia estatal. También le corresponderá el otorgamiento, suspensión y revocación de licencias a las empresas ferroviarias. Agencia Estatal de Artes Escénicas y Musicales, para la promoción, protección y difusión de las artes escénicas y de la música en cualquiera de sus manifestaciones, el apoyo y difusión de los artistas españoles y el patrimonio musical, coreográfico y dramático, así como la producción de los espectáculos que favorezcan dichos objetivos. Agencia Estatal de Meteorología, para el desarrollo, implantación y prestación de los servicios meteorológicos de competencia del Estado y el apoyo al ejercicio de otras políticas públicas y actividades privadas, contribuyendo a la seguridad de bienes y personas y al bienestar y desarrollo sostenible de la sociedad española. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para el fomento, gestión y ejecución de las políticas públicas de cooperación internacional para el desarrollo, dirigidas a la lucha contra la pobreza y la consecución de un desarrollo humano sostenible en los países en desarrollo. Agencia Estatal de Investigación en Biomedicina y Ciencias de la Salud Carlos III, para el fomento, desarrollo y prestación de servicios científico-técnicos y de investigación en el ámbito de la salud, mediante la realización de investigación básica y aplicada, evaluación, acreditación y prospectiva científica y técnica, control sanitario, asesoramiento científico-técnico y formación y educación sanitaria en el ámbito de la biomedicina y las ciencias de la salud. Asimismo, realizará acciones encaminadas al fomento y coordinación de las actividades anteriores en el ámbito de la Administración General del Estado. Agencia Estatal de Evaluación, Financiación y Prospectiva de la Investigación Científica y Técnica, para el fomento, desarrollo, ejecución, asesoramiento y prospectiva de las políticas públicas de I+D, mediante la evaluación de la investigación con estándares internacionales y la distribución competitiva y eficiente de los fondos públicos destinados a I+D. 2. Hasta tanto se proceda a la creación de las agencias estatales previstas en el apartado anterior, los órganos y organismos públicos que tuvieran atribuidos los servicios que se integran en dichas agencias mantendrán su actual configuración y regulación. Disposición adicional cuarta. Asesoramiento jurídico y representación y defensa en juicio. La asistencia jurídica, representación y defensa en juicio de las agencias estatales se llevará a cabo de conformidad con la Ley 52/1997, de 24 de noviembre, de asistencia jurídica del Estado e instituciones públicas. Cuando se ejerza por abogados del Estado, estos dependerán orgánica y funcionalmente de la Abogacía General del Estado, Dirección del Servicio Jurídico del Estado. Disposición adicional quinta. Transformación de organismos públicos en agencias estatales. 1. Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo de 2 años desde la entrada en vigor de esta ley, proceda a transformar los actuales organismos públicos cuyos objetivos y actividades se ajusten a la naturaleza de las agencias estatales en los términos previstos en el artículo 2, mediante Real Decreto del Consejo de Ministros a iniciativa del ministro de adscripción del respectivo organismo público y a propuesta conjunta de los ministros de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas. 2. Se exceptúan de lo indicado en el número anterior a aquellos organismos previstos en las disposiciones adicionales 9 y 10 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que por ley dispongan de una especial autonomía o independencia funcional respecto de la Administración General del Estado. 3. El régimen jurídico del personal de las entidades públicas empresariales que se transformen en agencia podrá seguir siendo laboral cuando su ley de creación le hubiera otorgado este carácter. 4. Los organismos públicos que no se transformen en agencias estatales mantendrán su actual regulación. 5.
A los organismos de investigación científica y técnica que se transformen en agencias estatales, les será de aplicación lo dispuesto en la Ley 13.1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, en lo que no se oponga a la presente ley. 6. Los organismos autónomos a que se refiere el artículo 3.1. F. Del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que se transformen en agencias estatales seguirán manteniendo el régimen previsto en el mismo. Disposición adicional sexta. Creación de nuevos organismos públicos. Con carácter general, a partir de la entrada en vigor de esta ley, los organismos públicos que hayan de crearse en la Administración General del Estado, adoptarán la configuración de agencias estatales, conforme al procedimiento del artículo 3 de esta ley, sin perjuicio de lo establecido en la disposición final primera. Disposición adicional séptima. Relaciones con las Cortes Generales. 1. En el marco de lo dispuesto en los reglamentos del Congreso y del Senado, los ministros de los departamentos de adscripción de las agencias estatales y los presidentes de estas, podrán ser requeridos por las comisiones de las cámaras, a fin de informar acerca del desarrollo del contrato de gestión y demás aspectos de la gestión de aquellas. 2. Las agencias estatales, a través del ministro de adscripción correspondiente, remitirán anualmente a las Cortes Generales, a través de su oficina presupuestaria, el informe general de actividad aprobado por el Consejo Rector, relativo a las tareas de la agencia y al grado de cumplimiento de sus objetivos. La oficina pondrá dicha información a disposición de los diputados, senadores y las comisiones parlamentarias. Disposición adicional octava. Modificación de órganos colegiados. Se autoriza al Gobierno para que, mediante Real Decreto, suprima o modifique la composición, adscripción y competencias de los órganos colegiados del Gobierno y de la Administración General del Estado regulados por ley. No obstante, si el órgano colegiado tiene participación de otras administraciones públicas distintas de la del Estado o de organizaciones representativas de intereses sociales, su modificación deberá respetar su presencia en el mismo. Disposición adicional novena. En el plazo de 12 meses a partir de la aprobación de la ley, el Gobierno remitirá al Parlamento un informe sobre los actuales organismos públicos y fundaciones para su eventual transformación en agencias o la conservación del mismo régimen. Disposición adicional décima. Régimen fiscal en el impuesto sobre sociedades de las agencias estatales. 1. Las agencias estatales previstas en las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera, tendrán el mismo régimen fiscal que los organismos autónomos. 2. Los organismos públicos que se transformen en agencias estatales conforme a lo previsto en la disposición adicional quinta de esta ley o en cualquier otra norma, mantendrán el régimen fiscal que tuviera el organismo de origen. 3. Las agencias estatales que se creen conforme a lo previsto en el artículo 3 de esta ley tendrán el régimen fiscal que se establezca en la ley que autorice su creación. Disposición final primera. Modificación de la Ley 6.1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. El artículo 43 de la Ley 6.1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, se modifica como sigue. 1. El apartado 1 del artículo 43 queda redactado del siguiente modo. 1. Los organismos públicos se clasifican en A. Organismos autónomos. B. Entidades públicas empresariales. C. Agencias estatales, que se regirán por su normativa específica y, supletoriamente, por esta ley. 2. Se adiciona un nuevo apartado 4 al artículo 43, que quedará redactado del siguiente modo. 4. Las agencias estatales se adscriben al ministerio que ejerza la iniciativa en su creación. Las funciones de dirección estratégica, evaluación y control de resultados y de la actividad de las agencias estatales, se articularán a través del contrato de gestión previsto en la normativa reguladora de estas. Disposición final segunda. Entrada en vigor. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. Madrid, 18 de julio de 2006. Juan Carlos R. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.